Vamos a compartir un momento rico de plática, de entretenimiento a gusto, cultural rico, para que la tarde pase todavía más a gusto que estar allá afuera con el frío y con la lluvia. Y en el centro histórico, que es una locura, ¿no? Hoy en la mañana estuvo cerrado, realmente fue muy complicado. Se prevén días todavía más complicados porque viene el CENTE y van a ser 3 días de paro y en fin. Entonces creo que es importante que ahorita que tenemos la oportunidad de sentarnos un rato, lo hagamos y disfrutemos de la compañía de Vania Casasola, que es una mujer extraordinaria. Ya vino el año pasado y platicamos un poco sobre mujeres, entonces ahora vamos a seguir en el tema, pero con algo muy específico que en un momento vamos a tener para ustedes. Les voy a hacer una presentación sobre Vania. Vania Casasola Córdoba es depositaria de la tradición oral que comprende la historia del Archivo Casasola. Es licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Procesal Mercantil por la Universidad Intercontinental. Ha cursado estudios en Historia en la Universidad Panamericana y el Centro Cultural Helénico. Su labor ha sido determinante en la preservación y difusión del patrimonio gráfico de la colección Gustavo Casasola. Inició su trayectoria profesional en 2001 en la editorial Gustavo Casasola, donde digitalizó gran parte de la colección de su abuelo y destacó por la organización de exposiciones emblemáticas como México después del 5 de mayo y Soldaderas, que recorrieron ciudades de renombre como París, Suiza, Alemania y Oslo. En 2010 fundó Casasola México, una empresa cultural y creativa dedicada a promover y preservar la historia cultural del país mediante la gestión y desarrollo de proyectos de divulgación histórica. Además, la empresa ha innovado en el diseño a través de una línea de accesorios que fusionan las fotografías históricas y el diseño, bajo el lema Un cachito de historia para llevar. En 2011, junto a su padre Gustavo Casasola Salamanca, estableció la Asociación Civil Casasola por la Cultura, entidad encargada del resguardo y preservación del fondo fotográfico y documental. Desde 2015, Vania ha enfocado su trabajo en visibilizar y reivindicar a las mujeres retratadas en la colección Gustavo Casasola. Esta labor ha dado origen a exposiciones y conferencias como Todas las Mujeres, realizada en colaboración con ONU Mujeres y el PUEC de la UNAM, Mujeres, Visibilizar y Reivindicar en 2021, Desigualdad Invisible en 2022 y la conferencia Archivo Casasola por la Igualdad, que se ha presentado en los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí me detengo un poco. El año pasado que estuvo aquí con nosotros nos contó precisamente de esta labor que ha hecho, que es ir a las preparatorias nacionales a platicar con los jóvenes adolescentes sobre la importancia del Archivo Casasola, pero además señalando el tema de mujeres. El año pasado habló sobre las mujeres invisibles, que finalmente ahí estaban en la colección y poco caso se le hacía a principio del siglo pasado, y hoy somos un factor importantísimo de cambio en la sociedad. En 2023 se consolidó la publicación del libro Imparables, Ecos Femeninos de la colección Gustavo Casasola, en el que se plasma el recorrido para dar luz a aquellas figuras históricas que en su momento quedaron al margen de la historia. Desde 2024 forma parte del Creative Leadership Program del British Council, lo que reafirma su compromiso inquebrantable con la cultura y la historia de México. Actualmente continúa al frente de Casasola México, impulsando la divulgación de la historia de México mediante exposiciones, experiencias culturales, ediciones especiales, participación en medios de comunicación y el desarrollo de proyectos de apoyo a la enseñanza enmarcados en la línea de divulgación Orejas de Burro y el video podcast Casasola, el pretexto es la foto. En cada línea de acción, la presencia de las mujeres en nuestra historia se integra de forma transversal, reafirmando el compromiso con la igualdad y la creación de una sociedad libre y pacífica en la que los individuos fortalezcan sus lazos de identidad a través del conocimiento de su historia en común. Esta conferencia está realizada a partir de una exposición que hace 15 días se inauguró en las rejas de la sede nueva de Reforma del Senado, toda la parte de la perimetral. Son 31 imágenes y bueno, va a estar
entiendo que todavía estos días, por si quieren darse una vueltecita y conocerla, parte de esa exposición, le pedí a Vania que viniera y platicara sobre ellas, y si les parece vamos a hacer un poco una dinámica más de un lado para otro. Ustedes preguntan, intervienen, ella contesta, ella continúa explicando cada imagen, que sea de una manera muy dinámica para que todos nos llevemos parte de este contenido. Bueno, pues sin más, les pido un aplauso para Vania para iniciar esta conferencia. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Marta, gracias por estar acá, gracias por recibirme, por invitarme, por invitar a la exposición de Adelitas y Soldaderas, que fuiste parte importante en la creación de esa exposición, porque Marta también fue parte de la selección de las fotografías, en elegir qué imágenes dialogaban con otras y cómo se construyó esta narrativa. Entonces, bueno, a ver, vamos a empezar con fotos, porque el archivo Casasola se trata de fotos. Y aquí, bueno, todo viene de la prensa. El origen del archivo Casasola es el periodismo, es algo que mi papá siempre repetía. El que estamos viendo a la izquierda, por ahí, es Agustín Víctor Casasola, y está sentado en ese momento platicando con su colega del periódico, Amado Nervo. En ese contexto, la Revolución Mexicana estalla, ¿no? Imagínense que Agustín Víctor Casasola es un señor que nace en 1874, le toca ser niño, adolescente, crecer, enamorarse, trabajar, convertirse en padre, y todo con el mismo presidente. Y de repente viene una revolución y él era un hombre de prensa. Entonces se emociona, se entusiasma junto con sus colegas, y sus colegas eran la primera generación de fotógrafos de prensa. Yo ahorita se los voy a enseñar. Cuando viene la revolución, él abre un negocio. Todo esto que se formó después como la Memoria Gráfica de México nace de una iniciativa empresarial, de un negocio familiar, que era una agencia de fotografía llamada Casasola Fotos. Y en esta agencia se cree que solamente se comercializaban las fotografías de Agustín Víctor Casasola y de sus hijos. Sin embargo, era la primera generación de fotógrafos de prensa, y aquí los vemos. El de la izquierda, como siempre lo hemos visto, mi bisabuelo Agustín Víctor con su cámara, y tenemos por ahí a los fotógrafos, a Lupercio, Garduño, Manuel Ramos, Jerónimo Hernández, muchos otros. En el archivo Casasola se resguarda el trabajo de más de 400 fotógrafos de prensa. Y entonces vamos a entrar en materia, porque una de las fotografías más icónicas de nuestra historia, la que ubicamos cuando decimos las Adelitas de la Revolución, sé que todos tenemos una imagen en mente, y es esta. Entonces, esta fotografía ha pasado a la historia como una pieza icónica del archivo Casasola. Sin embargo, es bien importante resaltar que es una fotografía de Jerónimo Hernández, uno de los fotógrafos que estábamos viendo ahí con Agustín Víctor Casasola. Fue hecha acá en la estación de Buenavista en 1912. Era el embarque de las tropas federales que iban a combatir el levantamiento orozquista. No se tiene el nombre de la señora, o sea, unos dicen que se llamaba Petra, otros ya le inventaron otro nombre, profesiones y oficios le han adjudicado. La verdad es que no se tomó registro en ese momento de quién era. Se publica por primera vez en el periódico Nueva Era. Y esto es muy importante porque el periódico Nueva Era un periódico maderista que después de la Decena Trágica es totalmente vandalizado. Y esta foto se salva porque Jerónimo Hernández y Agustín Víctor Casasola eran amigos. Entonces eso hace que Jerónimo le entregara sus negativos a Agustín Víctor por resguardo, porque sabía que era coleccionista. Cuando se retiró de la vida de prensa, le dio todo su archivo. O sea, eran muy, muy amigos. Y es así como esta fotografía se salva y se convierte en el ícono de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero hablando de Adelitas y Soldaderas, yo quiero presentarles a mi propia Adelita, a Piedad Casasola. Porque si vamos a hablar de las Adelitas y las Soldaderas, estamos hablando de mujeres
combatientes, aguerridas, líderes, compañeras, mujeres que a través de los cuidados sostuvieron la lucha armada. Y Piedad Casasola ha quedado invisibilizada en las narrativas de la propia familia, perdida en este dicho de la gente de los hermanos Casasola. Y ahí se nos olvida y se nos pierde. A Piedad era hija de Agustín Víctor Casasola, el señor de la cámara que vimos hace ratito, hermana de mi abuelo. Ella era la jefa, desde 1938 dirigía, catalogaba y administraba el archivo Casasola. Ese es su escritorio, ese es el archivo Casasola. Desde ahí gestionaba las corresponsalías. Mi padre me cuenta que a él le daba las órdenes para ir a revelar le daba los negativos para ir a revelar las fotografías y luego llevarlas a los periódicos, y le tocaba llevárselas a Martín Luis Guzmán y a otros nombres enormes, pero que en ese momento pues era la gente que hacía las editoriales, ¿no? Entonces, bueno, les presento a mi pionera y a mi Adelita, porque también le agradezco mucho a Marta tener la oportunidad en esta ocasión de rendirle homenaje, y nada más y nada menos que en el Senado de la República. Entonces, pues muchas gracias y se las presento. Después vamos a ver qué sigue. Vamos a ver qué sigue. Lorena, vamos a ver qué sigue. Es que es para acá, claro, ya. Ok. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Perfecto. A ver, es que ahí vamos para allá, pero está muy bonita la pregunta. Las Adelitas prácticamente son esta iconografía de la mujer del rebozo, de las faldas, dedicada a los cuidados dentro de los campamentos y las brigadas. Mujeres que se dedican a cuidar, cocinar, cuidar de los niños, cargar todos los elementos. A veces de repente eran espías con los zapatistas sobre todo, pero son mujeres que se dedican a sostener la vida revolucionaria. Soldaderas viene de la palabra soldada, que soldada es el pago que se le daba a los soldados. Entonces ellas lo iban a recoger para pues comprar los víveres y mantenerlos, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra soldadera. Sin embargo, se diferencian porque la soldadera se ubica más la de la canana, el rifle, la mujer aguerrida, la que lideró batallas, ¿no? Las que muchas veces, o sea, las muchas que no se tuvieron que vestir de hombres, como Valentina Ramírez Avitia, y como muchas otras que tuvieron que vestirse de hombres para ser pues respetadas por su propia seguridad, para tener más credibilidad y para poder liderar hombres. Pero es básicamente la diferencia entre esas dos: Adelitas, mujeres que cuidaban, y soldaderas, combatientes. Sí. Yo creo que viene de los mismos corridos y viene siendo la soldadera, la misma Sí, hasta hay una canción, ¿no? de las cananas y todo. Sí, Yo ya se soy fue. rielera y tengo mi Juan. Claro, se fue adaptando a la cultura y se fue haciendo propio de cada contexto, ¿no? Al final del día la Revolución Mexicana terminó haciéndose parte de hasta folclore, pues sí, de las costumbres y del folclore que tenemos, y entonces se fueron haciendo propios los personajes que participaron en esas luchas. Pero bueno, si me dejan, no, ¿de qué? Esta fotografía es un ejemplo de lo que en algún momento platicábamos Marta y yo cuando estábamos haciendo esta exposición, porque es bien importante echar un ojo y volver a leer los archivos históricos con otros ojos, y entonces descubrir que las mujeres que están presentes en las fotografías que casi siempre hemos visto, pues luego no son las protagonistas, o fueron tomadas por estética, o fueron tomadas porque daban un buen contexto. Y en este momento estamos viendo a Madero en su gira como líder de la Revolución Triunfante llegar a Guerrero, y es recibido por un grupo de personas y está rodeado de unas maestras. Y la foto la pongo porque pues las maestras seguramente eran mujeres de ideales que desde el aula estaban tratando de transmitir la idea antirreeleccionista y estaban siendo partidarias de este nuevo movimiento. Sin embargo, no son protagonistas de su tiempo, no es para ellas la fotografía que es para acá. Ya. Ok. Y entonces, es que ahí vengo con el rollo de las Adelitas, porque en lo que estábamos viendo y decir Adelitas, aquí esta es una foto en la que quiero resumir el por qué se les dice Adelitas.
Y en esta foto estamos viendo a Elena Arizmendi. Si ustedes han leído a Vasconcelos, que es el señor que está ahí recortado, se han enterado de que él estuvo muy enamorado de un personaje que se llamó Adriana y que tuvo unas pasiones tremendas con ella. Esa mujer fue Elena Arizmendi, justamente la señorita que tiene la banda de la Cruz Roja, bueno, Cruz Blanca, y que está aplicando morfina, ¿qué? ¿Sí es morfina o qué es para dormir cloroformo, para dormir al paciente, ¿no? Entonces, bueno, Elena Arizmendi es una mujer que en San Antonio conoce a la familia Madero, conoce al matrimonio Madero, y ella estudia enfermería y se da cuenta que en la revolución, en la primera etapa de la Revolución Mexicana, no hay chance de que la Cruz Roja atienda a los heridos de la revolución, porque tienen, dependen en ese momento del gobierno, del porfiriato, no tienen el permiso de atender al otro bando. Y hasta hay un periódico de Estados Unidos que dice: después de la batalla de Pascual Orozco en Ojinaga, la Cruz Roja Americana se atraviesa la frontera para atender heridos porque la Cruz Roja Mexicana les hizo el fuchi, casi. Entonces, en ese contexto es que Elena Arizmendi, en contubernio, vamos a decir, en participación con Sara Pérez de Madero, inician la Sociedad de la Cruz Blanca Neutral. Esta Cruz Blanca Neutral va a ser muy importante porque en esa primera parte de la revolución va a atender a los enfermos. Después, es que es un movimiento un poquito progresista y en este marco lo quiero mencionar porque la presidenta honoraria era Sara Pérez de Madero, que se encargaba de conseguir los beneficios y las aportaciones. Ella operaba y dirigía y tenía doctores hombres a su cargo, porque al final del día era una brigada organizada por mujeres. Y en el acta constitutiva de esa sociedad no había una distinción tal de las funciones de hombres y mujeres, o sea, los hombres y las mujeres que formaban parte de esa asociación eran iguales. Y evidentemente eso causó que los doctores pues empezaran a tener sus diferencias. Y entonces en el 12, porque esto es muy rápido, o sea, duró muy poco tiempo, le hicieron en el 11 y en el 12 es cuando la acusan, o sea, la empiezan a difamar moralmente, pero también la acusan de haber desviado fondos. Ella va, por recomendación de Francisco Madero, se presenta con Vasconcelos y le pide que sea él quien la defienda, o sea, que haga una estrategia legal para defenderla y una estrategia mediática, ¿no? Se enamoran, tienen un romance tórrido, como ya sabemos, y justamente, es que como estamos brincando en el tiempo, entonces hay que llegar con historias sabrosas. Entonces, ellos están pasando vamos a decir, un muy bonito idilio, vamos recordando a Willy Colón que se acaba de ir, un muy bonito romance, y en Tampico. Están allá porque Vasconcelos tiene que arreglar unos asuntos y de repente le llega el telegrama a Vasconcelos para decirle: señor, el golpe de estado que creíamos que se iba a dar, se dio. Y entonces tienen que regresar. Entonces pues, lo pongo en contexto porque ya estamos en el 13, ya estamos en Decena Trágica y es cuando pues Elena Arizmendi regresa a la Ciudad de México, ¿no? Junto con Vasconcelos. Para brincar esta foto, evidentemente, porque las mujeres las ubicamos siempre en el anafre, con los niños, en los cuidados, lavando la ropa, atendiendo heridos, peleando, pero también las mujeres que se quedaban en las ciudades y en los pueblos recibían la violencia y tenían que lidiar con lo que sucedía. Esta foto es muy bonita y muy sentida porque es del 16 de febrero de 1913. Durante la Decena Trágica es el día del armisticio, donde ya pactan los dos bandos, que era uno malo y un presidente muy bueno, no hacer ataques para que entonces la gente pueda resguardarse, o sea, salir de este momento del centro de la ciudadela y buscar refugio. Entonces es el momento en que vemos familias y mujeres cargando, ahora sí como se dice, hasta el petate, porque se van a buscar refugio, ¿no? Y es también esa parte de visibilizar que pues no tenías que estar en el campo de batalla para padecer una revolución, y nos gusta mucho tenerlas aquí presentes. Estamos hablando de fotografía y revolución y esta foto a mí me gusta mucho porque
pasada la escena trágica, evidentemente, llaman de Lecumberri, bueno, se filtra a la prensa que en los sótanos de Lecumberri se encontraron la ropa de Madero y de Pino Suárez, porque pues Lecumberri era esta prisión que tenía su propio anfiteatro y ahí embalsamaron los cuerpos de Madero y de Pino Suárez. Y tuvieron tan poquita gracia que ahí dejaron la ropa. Y Julio Triepedi, que es el señor que está hasta la derecha o izquierda, no sé cómo lo estén viendo, él era el periodista que encabezó un grupo de colegas que se hicieron presentes en Lecumberri para hacer ellos la comisión que rescatara la ropa y la entregara a las autoridades correspondientes. Y entonces estamos viendo que muestran las ropas, después el otro extremo, el alto, es Agustín Víctor Casasola, el bisabuelo, y entonces cuando se ponen la ropa se puede ver que los tiros fueron hechos por la espalda. Entonces, bueno, la ley fuga es indiscutible, ¿no? Y estamos aquí hablando del contexto de la escena trágica porque, ¿por qué? Ándale, ya. Porque aquí esta mujer está presente en esta exposición, Adelita, está padrísima. Y ella es la maestra María Arias Bernal. María Arias Bernal era una mujer maestra, como lo acabo de decir, pero antirreeleccionista, partidaria de Madero, de Sarita Pérez. Ella trabajó de codo a codo con Eulalia Guzmán. Y María Arias Bernal hizo dos cosas bien importantes que de repente se las atribuimos a otras personas, pero cuando asesinan a Madero y a Pino Suárez, ella se reúne con un grupo de mujeres antirreeleccionistas que seguían en el maderismo, se reúne con ellas en la tumba de Madero en el Panteón Francés. Y en esa tumba ellas empiezan a hacer un club político para que no mueran los ideales. Y en ese contexto, una vez llega el hijo de Victoriano Huerta, quiere vandalizar la tumba, ella se le enfrenta, termina presa. En ese año, en ese momento en el que estaba la dictadura de Huerta, ella termina presa varias ocasiones. El caso es que por fin en el 14, cuando llega Obregón con el ejército carrancista, que ya saben que pues, la convención de Carranza y luego la convención revolucionaria, ¿no? Entonces, en el 14 que llega Obregón, se reúnen todos en el Panteón Francés, era el punto de encuentro, ¿no? Habían asesinado al líder de la democracia, tenían que hacer acto de presencia, rendir homenaje y estar ahí. Entonces es donde conoce Obregón a María Arias Bernal y le cuentan que ella es la señora que se mantuvo firme en resistencia, defendiendo la tumba, pero aparte uniendo a maestras para participar y imprimían panfletos y seguían con el mensaje y le importaba que la llevaran presa, igual lo seguía haciendo. Entonces cuando Obregón, en un acto ¿qué será? De reconocimiento, traía una pistola sin balas, eso hay que decirlo. Entonces lo que quiso hacer Obregón fue decir: ya llegamos a la Ciudad de México, ya somos los vencedores de la revolución y no vamos a necesitar aquí combatir. Entonces, quien tiene que tener mi pistola es la persona más valerosa de esta ciudad y nadie más valeroso que María Arias Bernal. Y la prensa luego le puso María Pistolas, porque pues así es la vida. Entonces, bueno, ese es el asunto con María Bernal, con los carrancistas que están en la Ciudad de México en el 14. Pero ¿se acuerdan que viene la convención de Aguascalientes y luego vienen a la Ciudad de México los villistas y los zapatistas ese mismo año? Entonces, aquí viene algo bien padre. María Arias Bernal, en este momento, en este contexto histórico, presenta al ayuntamiento de la ciudad la solicitud para que se haga una calle en el centro, la de Plateros, con el nombre de Francisco y Madero. Y el 20 de noviembre de ese año, del 14, se pone una placa con el nombre Francisco y Madero en el lugar. Evidentemente fue vandalizada y se robaron la placa. Entonces llega Pancho Villa en diciembre y entonces Pancho Villa otra vez se encuentra con María Arias Bernal. No le dio su pistola porque yo creo que él sí tenía muy claro que sí la iba a usar cuando le diera la gana.
Y entonces, pero lo que hizo Pancho Villa fue, ok, señora, le quitaron su placa a su calle, yo voy y se la pongo. Y es cuando esa historia que conocemos de que Pancho Villa le pone la placa a la calle, que tenemos hoy una estatua ahí, ¿no? Una escultura ahí replicando el momento. Y es cuando Villa voltea y dice, y quien se la quite, me lo trueno, ¿no? Así como ya estuvo. Entonces, bueno, lo que María Arias Bernal nos dejó y lo poquito que conocemos de ella, ¿no? Entonces, una de las mujeres que nos acompañan acá en la exposición. Y bueno, esto, empezando con María Arias Bernal, es una secuencia de fotos en la exposición que si la visitan, que los invito a que lo hagan, quisiera que la vieran con este orden, en este sentido, porque tenemos a María Arias en el 14, ¿no? En esto que es del 20 y de la placa de Madero y María Pistolas. Y en diciembre de ese año se da esta icónica fotografía, que es la conocemos toda la vida, Pancho Villa en la silla presidencial, acompañado de Tomás Urbina, de Zapata, de Otilio Montaño, de Fierro, bueno, todos están ahí. Y sí, es que se las pongo de naranja porque si no dejamos de verla otra vez. Y al centro de la imagen hay una mujer, Dolores Jiménez y Muro. Y Dolores Jiménez y Muro es una señora que nace en 1850. Ella es periodista, maestra, activista política, se involucra en la revolución ya siendo una adulta mayor, y ella es maderista 100%. Cuando meten a Madero, bueno, cuando Porfirio Díaz le hace el fraude electoral a Madero en el 10, ella, o sea, es que imagínense este México que no tiene derecho al voto la mujer, o sea, vaya, que cuando se divorciaban, la verdad no se divorciaban porque no se disolvía el vínculo, o sea, nada más podían vivir en casas separadas, pero quedaban casi tuteladas para el marido. En ese México, las mujeres que se animaban a hacer agrupaciones políticas y eran activistas y tenían ideas claras de democracia y la perseguían, ¿no? Entonces esta señora forma un grupo que se llamó Las Hijas de Cuauhtémoc, y cuando se enteran de la aprehensión de Madero, vienen acá a la glorieta de Colón en Reforma y protestan porque pues, se las hace completamente una injusticia, otra vez el fraude electoral de Díaz, ¿no? Y protestan con una pancarta que leía una frase que es muy bonita: es tiempo que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. Y hoy la glorieta de Colón es la glorieta de las mujeres que luchan, y me gusta mucho pensar que ahí el eco de Las Hijas de Cuauhtémoc todavía suena, y sobre todo el 8 de marzo. Qué bonito. Pero o sea, por lo pronto lo que sí vemos es una gran pasión detrás de toda esta colección que tiene Vania, ¿no? Si quieren ir interviniendo y preguntándole para que sea un poco más dinámico, a ver acá, Ruth, por favor. Sí. Quisiera saber si a partir de que nos mostraste esta fotografía, Casasola ya comenzaba a videograbar, porque hay gente que dice que Villa les vendió a los Casasola como contrato para que lo siguieran en todos lados. No sé si a partir de aquí ya se usaba el video y si es cierto que Villa hizo un contrato para fotos. No, la familia no tenía la lana para pagar la Villa, pero Villa sí hizo un contrato con la Mutual Films de Estados Unidos para que lo videograbaran. De hecho, grabó 2 películas, ¿no? Y era muy chistoso porque él atacaba de noche, porque pues era todo un estratega, pero de repente le decían que para poder grabar tenía que ser de día. Entonces, o se inventaba batallas o se la jugaba y se iba de día a atacar para poder grabarlo en acción. Y hay muchas tomas que son ensayadas, por supuesto, y que son en otros escenarios sin combate real, y otras que sí son con combate real, pero no, los Casasola no tuvieron que ver con esa parte de la filmación. Era el ingeniero Toscano quien ya filmaba en esa época, y el ingeniero Toscano sí tiene filmaciones en las que se ve sobre todo, pues se ve mi bisabuelo y se ve mi abuelo, que como era el mayor ya estaba tomando fotos en ese momento, entonces andaban por ahí. Pues bueno, le seguimos. Entonces, bueno,
lo que hablábamos del folclore hace ratito. La idea de la revolución nos dejó este folclore maravilloso, que aquí las ubicamos siempre como zapatistas en Sanborns. Yo tengo una según por ahí, porque Sanborns estaba en otra dirección y creo que ahí están en el Jockey Club, antes de que fuera Sanborns, porque después ya el Jockey Club llega a la Casa de los Azulejos. Pero el hecho es que tenemos esta postal que ha sido muy reproducida y que es muy bonita. Yo creo que porque las expresiones en la cara de los zapatistas dicen todo, ¿no? O sea, cuando dices pueblo en armas y luego zapatistas en machetes, ¿no? Porque está cañón y sirvió en su momento de visita con este lugar tan de la élite en la Ciudad de México que era el Jockey Club, con estas meseras tan modernas y tan ataviadas, y por ahí dicen que sí, y hay investigaciones que sí pagaban sus cuentas los zapatistas, que no eran gandallas. Entonces, bueno, esta postal la ponemos por acá porque cerramos este conjunto de imágenes que inicia con María Arias Bernal, pasa por Dolores Jiménez y Muro, el folclore de los zapatistas, y luego esta foto que siempre la vemos y que indudablemente la iconografía de la imagen nos evoca a pensar, claro, son Adelitas, porque pues así es la vida, ¿no? Sin embargo, esta foto pertenece a un reportaje que se llamó El Año del Hambre. El fotógrafo fue siguiendo a este grupo de mujeres por la que recorrían las calles de la ciudad, bueno, decir las calles de la ciudad, recorrían aquí el centro, que era la ciudad, y entonces de tienda en tienda, de tortillería en tortillería, buscaban maíz, buscaban víveres, y van sin encontrarlos debido a la escasez tan grave que estaba viviendo la Ciudad de México, la hambruna que tenía en ese momento, porque pues se oye muy bonito decir, la revolución triunfó, sacaron al dictador, llegaron los ejércitos de Carranza, llegaron Villa y Zapata y mira qué bonito desfilaron por el Zócalo y luego tomaron Palacio Nacional. Sí, caray, pero llegaron los miles de combatientes, la ciudad se llenó de piojos, se llenó de tifo, había escasez, o sea, no había manera de sostener la vida en la ciudad. Y también mostrar una vez más las caras de las mujeres que desde los cuidados enfrentaron la etapa revolucionaria. Entonces, este es un fragmento de esa exposición que me gusta mucho compartirles. Y aquí viene otra que es una parte, pues ya más del folclore, pero pop, del que nos quedó para la vida pop. Fíjense por qué los pongo juntos, porque a lo mejor muchos reconocemos el peinado, sobre todo de Clara de la Rocha, que está con su padre Herculano de la Rocha en la foto del extremo, pero la otra foto es del general Ramón F. Iturbe. Él combatió principalmente en Sinaloa y es un señor que lo vemos muy joven, o sea, es una foto, si se acercan, es un chavito, yo creo que debe tener 20 y tantos años, 29, 30 cuando mucho, ¿no? Y es muy significativa la fotografía porque él está acompañado, se entiende que son mujeres de su familia, porque es una foto por supuesto de estudio, con cananas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bajo las órdenes de Ramón F. Iturbe luchó Clara de la Rocha con su padre Herculano. Y aquí hay una diferencia de dos mujeres, tenemos una que no está aquí, que ya la mencionamos, Valentina Ramírez Avitia, ¿no? Dos mujeres que lucharon bajo el mando de Ramón F. Iturbe. Clara de la Rocha, que viene desde una posición acomodada, hija de Herculano de la Rocha, un general, empresario, hacendado, que la hija le salió con unos tamaños y unas enaguas, y entonces ella se inicia en la revolución desobedeciéndolo, porque se entera que ya van unos del otro bando a llegar a un poblado y ella se va en tipo guerrilla con sus hombres, los asalta y los va persiguiendo, ¿no? Entonces cuando el papá se entera dice, bueno, que ya no voy a poder hacer nada, que la niña pelee, pero que pelee conmigo, y juntos se van y toman la Casa de Moneda de Culiacán. Entonces son historias muy bonitas, ¿no? De una mujer muy aguerrida. Y cuando hemos escuchado muchas veces la historia de Valentina Ramírez Avitia, que ella sí se tuvo que vestir de hombre para ser respetada y para luchar, que sí luchó en esa primera etapa de la revolución, también luchó bajo las órdenes de Ramón F. Iturbe. Nada más que como no venía del privilegio, es la interpretación que yo le doy, como ella no venía del privilegio, como no tenía un papá Herculano de la Rocha que le dijera, ok, vamos para acá, entonces cuando se enteran
que es mujer, la excluyen y la sacan del combate, ¿no? Entonces, son esos contrastes, ¿no? El cómo las capas de desigualdad se van sumando sobre las mujeres y entonces van pesando cada vez más si tienen privilegio o no privilegio. Pero bueno, esta fotografía al final del día la conocemos porque en 2016 se hizo una exposición en la que se mostró la iconografía en la que se basó George Lucas para crear la imagen y los peinados de la Guerra de las Galaxias. Y en esa exposición todo el mundo se sorprendió porque esta fotografía apareció. Entonces, esta es una de las fotografías en las que él se inspiró para el icónico peinado de la princesa Leia, ¿no? Entonces, es muy bonito porque también, vaya, no es una foto, sí es una foto de estudio. Los chongos seguramente fueron hechos para la ocasión. Sabemos que las mujeres que luchaban estaban peinadas con trenzas, pero bueno, la princesa Leia está inspirado el peinado en una mujer que sí se la rifó, que sí le dio movimiento, que sí echó bala y que sí fue muy aguerrida. Entonces, pues esas coincidencias también bonitas. Y esta foto, es que esta foto es muy chula. Esta foto es una zapatista, así tal cual, nada más, de esas que no tenemos mayor información. Es una foto de una zapatista que nos parece maravillosa. Aquí como cosa personal, a mi papá, yo cada que le decía, qué bonita foto, me decía, ¿qué te pasa? Es horrible, ni se le ven las patas al caballo, pero pues bueno, está bien bonita. Y esa la pongo acá porque para hablar un poco de las zapatistas, que en este camino de trabajar con la historia, de repente siempre tenemos fotografías que a lo mejor no tenemos toda la información de ellas. Y esta es una foto, o sea, la foto del fondo siempre ha tenido el título Arrestadas zapatistas, y párale de contar. Con las investigaciones, pues hemos sabido que son mujeres que se iban infiltrando en los campamentos enemigos, como que vendían cosas, y entonces a partir de ser comerciantes, como que pues ya recababan información y eran espías, ¿no? Entonces las arrestaban. Pero por ahí de 2010, preparando todo lo que se hizo para el centenario, esa soy yo cuando era joven, y la señora rubia es la doctora Margarita Zapata, es nieta de Emiliano Zapata. Es una luchadora, estuvo participando en la Revolución Sandinista, doctora en Derecho Penal, es una extraordinaria mujer. Y cuando vio esa fotografía, dijo, ay, por favor, pero si es mi tía Margarita, creo que dijo. Y entonces dije, ok. Entonces la segunda niña que está ahí, como si se acercan un poco, hasta se ve que tiene los ojos como un poquito más claros, es hermana de Zapata, y gracias a esas coincidencias con las personas que son descendientes podemos saber podemos identificar la fotografía. Y bueno, estas son unas imágenes que a mí me dicen mucho, pero yo quiero dejarlas siempre como que cada quien se las adueñe y las interprete, ¿no? La imagen de la mujer que se ve ahí como en esa salida de la toma, ¿no? Después de la fila de los hombres que están ahí formados en Morelos, también dice mucho, ¿no? Están presentes en todo momento. La foto definitivamente no fue para ella, pero ahí está, ¿no? Ni modo de tomar una foto y que no salga. Y luego la otra, la foto vertical, es una foto que a mí en lo particular me hace enojar muchísimo. Es una fotografía que, o sea, la veo y hago coraje, porque creo que todas sabemos que esa niña, pues alguien le está metiendo mano, ¿no? O sea, creo que sí es evidente. Me da mucho coraje porque esa es la realidad de muchas niñas y sigue siendo. Entonces, hablar de esto y denunciarlo desde una foto histórica, creo que es oportuno y siempre es importante hacerlo, ¿no? Sí. Ay, gracias. Y a ver, bueno, aquí ya nos acercamos al final, pero este juego de fotos a mí me gustan mucho, porque luego nos pasa que decimos, mira qué bonita foto, pero luego no tenemos ni idea de cómo se tomó. Entonces, a ver, estos, pues el ferrocarril y la revolución, uno mismo. Entonces, estamos viendo, por supuesto, una escena donde, fíjense qué curioso, aquí se ve que están acampando ya desde rato, porque arriba de este ferrocarril lo que vemos son hombres, soldados, ¿no? Y están como llegando, hay mujeres que se ven comerciando y todo, pero yo quiero la atención en el ferrocarril chiquito que se ve al extremo, con dos señores parados que tienen un tripié, son los fotógrafos.
Entonces, esos fotógrafos están ahí cachando las imágenes. Y entonces, ¿qué fotos están tomando? Esta foto de acá. Entonces, pues bueno, enseñar un poco del cómo se construye una imagen, porque a lo mejor yo hubiera pensado que después de esa imagen todo lo demás iba a ser campo desierto y no iba a haber nada más, pero no. O sea, es un fragmento de unos vagones del ferrocarril en donde todo lo demás está poblado de revolucionarios y de escenas cotidianas para su época, pero el encuadre que logran los fotógrafos es maravilloso, ¿no? Y también ver cómo cuando estaban acampando en ese sentido, pues había una línea de trenes donde estaban los hombres acampando arriba y luego otra de las mujeres. Luego, como nos narra Elena Poniatowska, ¿no? Que cuando llegaba la hora de la comida, pues ya podía ir la esposa o la novia, no la que fuera la concubina, a comer con ellos, ¿no? Y luego ya, si estaban casados, podían pasar la noche juntos, pero la mayor parte del tiempo aclarar un poquito sobre los fotógrafos en la familia Casasola. El primero fue Agustín Víctor, y luego los siguientes, por favor. Los siguientes. Y sus esposas, si es posible. La primera generación se marcó con el bisabuelo, Agustín Víctor Casasola, el que vimos con la cámara.
Ese es Agustín Víctor Casasola. Su hermano se llamó Miguel. Miguel no se casó, no tuvo hijos, entonces pues trabajaba de revolucionario y luego trabajaba en la agencia y allá andaban. Mi bisabuelo tuvo 6 hijos, Agustín Víctor Casasola. Y el más grande de los hijos era Gustavo Casasola Zapata, mi abuelo, Ismael, Piedad, Dolores, Agustín y Mario, en ese orden. Todos fueron fotógrafos, todos se dedicaron a la fotografía de archivo en algún momento. Piedad es la que se dedicó a trabajar con Gustavo, mi abuelo, siempre, y es la que administró y gestionó el archivo y lo dirigió muchos años. Gustavo fue el autor de las obras Historia Gráfica de la Revolución y 6 siglos de Historia Gráfica de México. Esas son las obras de mi abuelo Gustavo, por eso tengo su archivo, por eso lo trabajamos. Hay una diferencia aquí de archivos, porque el archivo que yo les enseñé de la agencia y de la primera generación de fotógrafos y todo esto del porfiriato, primera etapa de la revolución, ese archivo es el que en el 76 mi abuelo entrega porque el INAH lo adquiere y con ese acto se funda la Fototeca Nacional. Y es el que está en Pachuca, en el exconvento de San Francisco. Y el archivo que nosotros conservamos es el que mi abuelo desde los 13 años empezó a tomar fotos y él nació en 1900. Entonces él después de la decena trágica empieza a tomar fotografías, a él le toca entrevistar a Pancho Villa en las pláticas de rendición, le toca visitarlo en Canutillo, pero mucho trabajo. Entonces él hace un archivo en el 20, hacen una selección Agustín Víctor Casasola y él, con Piedad y con Miguel, porque quieren hacer libros de historia de México. Y en ese momento se llamaba un álbum histórico gráfico. Pero siempre decimos que como los polvos de la revolución y los humos de la revolución estaban muy cerca todavía, pues fue un fracaso comercial, porque la gente no quería comprarse un libro con fotitos, pues del caudillo que a lo mejor les mató un familiar, ¿no? O de esa violencia que se acaba de vivir, pues no querían. Y mi abuelo continuó con esa idea y en el 40 lo consolidó y publicó por primera vez Historia Gráfica de la Revolución. Entonces ese es el camino. ¡Ah, qué bonito! Qué bueno. Es muy bonito. Para preguntarte también si vas a sacar esta nueva edición de 6 siglos de historiografía, ¿en qué se van a basar? ¿En ese archivo que tienen de los negativos, en donde pudiera ser un poquito mejor tomada la impresión? Porque era la época. Es que exactamente, el primer tiraje salió un poquito chafón, digamos, ahí en esa enciclopedia, y entonces ¿podía mejorar o no? Obvio, claro. No, bueno, claro, ya tenemos escáneres y ya tenemos otras cosas. La idea es la verdad es que retomar el trabajo de mi abuelo en el sentido de hacer esas colecciones tan grandes es una inversión muy grande que nos sería muy difícil conseguir porque tendríamos que hacerlo con un aliado comercial. Sin embargo, lo que estamos planeando es hacer ediciones temáticas donde podamos abordar también ese tipo de narrativas, donde se cuenten historias que a lo mejor nos involucren más a nosotros y también a los jóvenes. Entonces sí tenemos la idea de reeditar, pero no en gran escala así, sino de a uno en uno. Más monotemáticas. Sí. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por compartir todos sus saberes. Estuvo súper padre la plática. Tuve la fortuna de visitar la exposición el sábado y la verdad pienso que es muy pequeña para todo el material que tienen. Sé lo difícil que es hacer estas exposiciones. Y pues agradecerte a nombre también de México porque ustedes o tu familia captó todos estos momentos históricos que en algún momento se pudieron haber perdido y el revisar esas fotografías pues fortalece nuestra identidad. Felicidades, eres una apasionada de la fotografía y pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, hablaba usted de la Cruz Blanca, ¿sí? Que fue la opción
porque la Cruz Roja no atendía a los enemigos. Mi abuelo fue generación 1910 de médicos de la UNAM, la primera generación que fue Universidad Nacional de México, ya no fue real y pontífice, y formó parte de esa Cruz Blanca. Después desapareció, ¿verdad? Yo vivía en Corregidora y Santa Escuela, cerca de la Merced, y ahí había una de las sucursales o de las sedes, ¿no? Se puede decir, sí, clínicas, pero desapareció por completo, ¿verdad? Lo que sé de las cruces blancas es que no era nada más una cruz blanca. Empezó con la de Elena Arizmendi en el 11, después la difamaron y por su romance con Vasconcelos se fue a vivir a Estados Unidos, pero en los 30 regresa Elena Arizmendi, la misma cruz blanca neutral es la que le hace un homenaje y ella sigue pugnando porque siga funcionando, pero ya como con otro sentido, altruista y todo, pero ya no tan en forma. Y había otra cruz, la Cruz Blanca Constitucionalista, que esa era de Leonor Villegas y era carrancista. Y también participaron muchísimo en la revolución en esa segunda etapa, en la de las convenciones y en la constitucionalista. No sabría decirle, voy a averiguar cuándo desapareció la Cruz Blanca. Sí, gracias. Y la otra, curiosidad, tienen ahí abajo de la lámpara matriushkas. Son rusas, ¿no? Sí. ¿Por qué el adorno ruso? Es simplemente para adornar un poquito. Si se han fijado en las últimas conferencias y cosas que hemos hecho, hemos ido poniendo cosas diferentes y eso se debe a Ruth, que se acaba de agregar con nosotros, que ella se le ocurren cosas fantásticas como traer una lámpara de uno de los salones y poner una alfombra y se ve diferente ya todo, ¿no? El viernes pasado estuvo muy lindo. Gracias a que a ella se le ocurren este tipo de cosas. Entonces, sí, no es muy buen detalle. Lo que me llamó la atención es que no le hacían pusimos rusas, ¿no? cananas, les hubiéramos puesto cananas para que estuvieran adecuadas al tema, ¿verdad? Hay que hacer unas con cananas. Exacto. Es como cuando esperas a una visita. Exacto. Sí, pones tu Unas mejor. adelitas. Vamos a Unas conseguir adelitas. unas adelitas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar, preguntar o comentar algo? A ver acá. Sí, nos puede, por favor, los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook, somos muy activos también en Archivo Casasola y en Instagram, Archivo Casasola en Instagram y Facebook, y tenemos el podcast en YouTube que se llama El Pretexto es la Foto. Entonces los invitamos a seguirnos, ya vamos a subir más material más seguidito. Y ¿qué será? Pues sí, en Archivo Casasola y Casasola México. Ahí publicamos todo lo que hacemos. Museo tal cual en Pachuca. En Pachuca está el Museo de la Fotografía, muy bonito, tienen exposiciones muy padres. Sí, es el Museo de la Fotografía y la calle se llama Casasola, justamente. Está en un exconvento, el exconvento de San Francisco, que es muy bonito el espacio. Yo les recomiendo, si un fin de semana tienen oportunidad de darse un paseíto a Pachuca, está en uno de los extremos de la ciudad, pero el convento es precioso y ahí está la Fototeca Nacional y tiene secciones y uno de ellos importantísimo es el Archivo Casasola, sin lugar a duda. Y hay otro, por ejemplo, de mujeres sufragistas. En fin, hay una colección bien interesante de la fotografía de México, la cual se desarrolla en realidad hasta finales del XIX y con muchísimo éxito a principios del siglo XX en adelante. Pero vale la pena, y además hay como pequeñas exposiciones temporales en los diferentes salones. Vamos a buscarlos. Bueno, muy bien, aquí adelante. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta plática. Mi pregunta concreta es, ¿cuántas fotos integran el archivo de Casasola? A ver, cuando se entregó el archivo a la Fototeca Nacional, a Lina, se entregaron 480 y tantas mil, casi 400, no, casi 500,000 piezas, que eso es lo que está en Pachuca. Y nosotros, a ver, este archivo que tenemos nosotros viene de la vocación de hacer libros
para narrar la historia de México. Entonces, hay fotografías, hay negativos, hay postales, hay documentos, hay hemerografía. Es que también les decimos cachitos de historia porque mi abuelo lo que hacía era decir, este cachito del periódico me sirve porque aquí está una nota padrísima, y con un clip lo ponía con una carta y lo ponía con una foto y una postal y un negativo, y así tal cual es una página de sus libros de 6 siglos y así. Entonces, nosotros tenemos entre todo eso probablemente 130 y tantas mil piezas. Sí. Sí, nos tardamos un ratito en darle una buena revisada para sacar mujeres revolucionarias. Empezamos esto hace más de año y medio. Estuvimos revisando y checando, hicimos una selección y esperamos El sueño de los justos en un cajón, y la presidenta de la mesa directiva, la senadora Laura Itzel Castillo, le interesó sacar la exposición ahora precisamente en este marzo, a propósito del 8 de marzo, y con ella fue el impulso de esto que ya estaba ahí guardado, y fue así como de fin de semana, de locura, fue de fin de semana. locura, a trabajar, a sacar las imágenes que faltaban, a hacer los pies de foto. Vani estuvo una buena parte de una madrugada trabajándolas, y ahí está la exposición. Entonces creo que es muy importante encontrar el momento exacto para que esto se dé y que podamos disfrutarlo, porque son cachitos de nuestra historia. Además, no estamos hablando de algo de ficción, es un testimonio gráfico importantísimo para reconstruirnos. Sí. Adelante. ¿Hay segunda parte de esta conferencia? Va a haber segunda parte de esta conferencia. Digo, porque tiene material de sobra, ¿no?, para hacer. Pues le invitamos otra vez y le invitamos a lo mejor con otro tema. O sea, Sí, claro. se pueden sacar tantas cosas. Hay muchos temas, claro, sí, Claro. sí. Yo sugeriría que nos hiciera favor de hacer una colección de las fotos más raras del maestro Casasola. ¡Ay, esa Sí, está algunas buenísima! Si les interesa, sí, ay, qué interesante, sí, claro, de las más raras. Es que hay unas buenísimas. Que fuera sí. aquí, ¿no?, que nos queda céntrico. Sí, cómodo. sí, ok, va. Lo armamos. Sí, claro, muy amable, gracias. Lo vamos armando. A ver, allá atrás, por favor. Los Ay, hay niños fotos pueden de ser. niños Los muy niños en la bonitas. revolución también. Hay fotos de niños muy bonitas en la Revolución y en todos lados. Los niños, todos los lados. ancianos, los enfermos. Sí, porque hay bastantes cosas de las que hablar. Muy buenas tardes a todos. Hola, Vania, ¿cómo estás? Bueno, mira, yo sé que obviamente este archivo aparentemente es del dominio público, pero ¿cómo lo protege Casasola para que alguien no lo tome y después quiera ponerle su nombre, ya sabes, China o cualquier otra cosa, que pudieran llegar a querer lucrar con este material tan maravilloso que tienen ustedes? En dominio público está la parte del bisabuelo, o sea, como la generación del bisabuelo. Sin embargo, en derechos de autor está el derecho moral, y entonces ese se tiene que respetar siempre, y aparte el Estado ya interviene aquí. Y nosotros, como tenemos una compilación hecha por mi abuelo, tenemos derechos de autor vigentes, porque pues la ley de autor protege hasta 100 años después de la muerte, y él murió en el 82, entonces nosotros todavía estamos protegidos por la ley de derechos de autor. Sí. Acá, Conchita. ¿Qué tal la lluvia? No ha parado. Pero aquí la estamos pasando mejor. Sí, exacto. Qué bueno que Muy estamos buenas acá. tardes. Hola. Es un gusto volverle a escuchar. Ya he venido a otras conferencias aquí con Ay, usted. gracias. Yo quisiera preguntar la parte que su abuelo y bisabuelo lo hicieron, ¿fue en el centro de la República o en algunas otras partes de la República la fotografía? El trabajo fotográfico, vamos. El trabajo fotográfico. A ver, eran una agencia, entonces ellos principalmente tomaban fotografías en Ciudad de México, tal cual. Nosotros tenemos constancia de que mi abuelo y bisabuelo tomaron fotografías en el Constituyente del 17, porque hasta tenemos la boleta de inscripción de Piedad a la escuela de Querétaro en ese tiempo, o sea, de que se fue con la familia a cubrir el Constituyente.
Después hay fotografías de Coahuila, de Sabinas Coahuila, de la rendición de Pancho Villa, de mi abuelo. Hay fotografías de Monterrey, del juicio de Pablo González. Hay fotografías, o sea, sí viajaban, pero la corresponsalía que se hacía como agencia era que ellos recibían material de otros fotógrafos de todos los estados, del extranjero, y pues las comercializaban, ¿no? Lo que pasa es que Agustín Víctor era coleccionista, y entonces, siendo coleccionista, fotógrafo y al frente de un negocio que intercambiaba información gráfica, él fue armando una colección muy grande, y es así como se formó el Archivo Casasola. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien. ¿Alguien más? A ver, aquí al frente, ¿van para atrás? No, aquí arriba. Gracias. Bueno, nos ha hablado mucho de su bisabuelo y de su abuelo, ¿no? Destacados, famosos, pero su papá o sus tíos de usted, ¿alguno se dedicó a esto y es famoso? Claro, bueno. Mi papá, el mejor papá del mundo, él toda la vida se dedicó a hacer les voy a contar una historia muy bonita porque está lloviendo y pues ni modo que nos vayamos. Cuando les cuento que Piedad era la directora del archivo, es porque mi papá me contó que fue su jefa. Entonces mi papá debe haber sido un adolescente de unos 13, 14 años, siempre fue muy alto, mi papá era un hombre muy alto, entonces él era el mensajero de Piedad. Entonces, en alguna ocasión le tocó que Piedad le diera una orden de trabajo, ¿no? Tenía que llevar unas cajas de negativos. Las cajas de negativos son más o menos como de este tamaño, eran de 5 por 7 pulgadas de vidrio. Entonces, la idea era llevarlas al periódico Novedades donde trabajaban los tíos, revelarlas, o sea, hacer la foto del contacto y entonces llevarla al lugar donde se la habían pedido. Y en esa ocasión, es que esta es la historia muy bonita, la encomienda era, vas con estas cajas, que los tíos te hagan las fotos y se las vas y se las llevas a Martín Luis Guzmán en el periódico Tiempo. Sí, va en el camión porque ellos vivían en Ingenieros Militares, en la colonia del Periodista. Entonces va en el camión que se iba directo al centro, tiene un accidente y sale volando mi papá con toda la gente y con las cajas de los negativos. Y en esas cajas, pues nada más las recogió todo moreteado y ya se fue corriendo con los tíos porque tenía que cumplir con la orden de trabajo de Piedad, que era la jefa. Y cuando llega al periódico, la fotografía que se había, o sea, el negativo que se había roto era el de la Adelita, el de la prima que sale. Por eso a veces que ustedes la ven en internet y a veces tiene como unas cicatrices. Sí son cicatrices porque se rompió. Entonces la prensa en ese momento, lo rápido era tienes que llevárselas a Martín Luis Guzmán. Entonces le pusieron diurex porque una modernísima técnica de conservación de aquella época era el diurex, ¿no? Entonces así las pegaron, se fue para allá. Y mi papá me decía que nunca en su vida nadie lo había regañado tanto ni tan feo como los tíos cuando vieron que se le había roto. Mi papá todo moreteado con sangre, así, pues ya. Entonces yo siempre le decía a mi papá que los accidentes de camiones en la Ciudad de México habían roto a las dos mujeres más famosas de nuestra cultura, a Frida y a la Adelita. Entonces, ¿alguien más que quiera participar? Gracias, Vania, un placer verte y escucharte en persona. En el Monumento a la Revolución hay algunas proyecciones que se hacen en el interior del monumento y quería preguntar si en algún momento dado a lo mejor valdría la pena sacar algún tipo de imágenes para poder poner estas exposiciones en este lugar pues tan emblemático con todo el material que tienen del Archivo Casasola. Gracias. ¿Proyecciones abajo o en el Museo de la Revolución? Sí, fíjate que gracias a Dios y a la vida, tenemos muy buena relación con la directora y la curadora del museo, que son unos angelitos de la guarda, y ellas en 2023 me hicieron el honor de hacerle un homenaje a mi papá en vida, y justamente se le rindió un homenaje por la trayectoria editorial, que él, pues con más de, ¿qué será?, 50 años de editor, todos los libros que hizo y todo lo que pues, conservar el archivo, catalogarlo, pero aparte
editar, entonces era un extraordinario orador, contaba historias maravillosas mi papá. Y entonces, bueno, sí hemos estado ahí y sí es una idea muy bonita. Vamos a ver qué se puede hacer por ahí de nuevo. Muchas gracias. Muy bien, y si se acuerdan, bueno, esto va muy ligado a la plática de la semana pasada con Ángeles González Gamio, donde se rescata todas estas mujeres de antes y de ahora con esa gran trayectoria histórica, ¿no? Entonces, bueno, desde un punto de vista distinto aquí, que son muy anónimas y que finalmente forman parte de este devenir histórico de nuestro país. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Una felicitación y qué bueno que sigan promoviendo esos valores, la historia de México. Es una joya, es increíble, ¿no? Una pregunta en base a lo que el compañero estaba externando. No sé si tenga hacia la memoria brevemente algunas fotos de las más extrañas que nos pueda comentar para la próxima charla, pero ahorita que nos pudiese hacer adelantar algo que le llamó mucho la atención o algo. Las fotos de las más hijo, es que están muy, es que esta te va a dar risa porque un amigo en común, Francisco Hernández, de Fénix Nuevo Hispano, traemos un proyecto. Yo nada más fui al baño y cuando regresé ya estaba ofreciendo una sesión espiritista. Así fue. Entonces, es un amigo que es muy intelectual y le encanta la divulgación del arte y tiene una compañía de teatro, entonces vamos a hacer un proyecto en conjunto y la idea es hablar sobre el espiritismo. Entonces, me dijo, oye, ¿y tú tienes fotos de espíritus? Entonces, pues no. Pero fotos chistosas. Por alguna razón tenemos una serie de fotos, que son como 3, de una persona que está vistiendo una sábana blanca, semejando a un fantasma. Y entonces va caminando por una sala y le toman la foto en la sala, va subiendo las escaleras, pero entonces le toman la foto como desde arriba, viéndolo subir. Y se supone que en la secuencia hay una persona en la otra habitación a quien va a asustar, ¿no? O a quien se le va a aparecer. Y son ese tipo de fotografías, son chistosas, dijeron que querían cosas raras. Entonces esas son como fotos muy raras. Sí. Bueno, con Francisco Hernández hemos hecho cosas aquí, algunos han estado con nosotros en las 2 obras de teatro que trajo el año pasado, sobre la Constitución de 1824, ¿se acuerdan? Algunas estuvieron bailando con Hidalgo y con los independentistas, bailaron aquí. Y también, es que es de cuidado, Francisco, es de cuidado. Tiene una mente súper ágil. Yo de vez en cuando como con él y regreso con los muchachos y les digo, ¿qué creen? Vamos a hacer ahora una cosa así y así y así, y ahora no sé qué más se le ocurre a este hombre, sí me da como miedo, porque me involucra y terminamos haciendo locuras aquí, pero son cosas muy interesantes que tienen que ver con nosotros mismos de una manera muy creativa desde el punto de vista del teatro, ¿no? Entonces qué bueno que estás también ahí. Ojalá que pronto sacando. Se presente aquí, por ejemplo. Sí, claro que sí. ¿Alguien más? A ver, aquí adelante. Es que sigue lloviendo, entonces seguimos platicando. Ustedes dicen. Pues yo vi una exposición aquí en el Munal del espiritismo, que se llamó algo de Neptuno. Claro. Vi fotografías de Gustavo Casasola, de que él está tomando fotos a las adivinas. Ah, las adivinas, sí. Con sus esferas. Es muy interesante que también él se interesó en tomar ese tipo de fotografías de personajes de la adivinación. Sí, claro. Porque el espiritismo en este momento comienza a tener cierto auge a principios del siglo XX. Madero es un espiritista. Madero fue espiritista. Entonces hay cartas que él escribe, ya se ha publicado 1 o 2 libros sobre el espiritismo en Madero. Entonces es una cosa interesante. Hay mujeres que liderean también este tipo de prácticas. Adelante. Y también un comentario, yo también visité la exposición en el perímetro, me gustó mucho. Gracias. Muy bonita exposición, ojalá lo sigan haciendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, acá atrás. Sí. A tiempo comentaron lo que Francisco Madero, ya ven que era espiritista, y lo relaciono porque Beatriz Gutiérrez Müller
tiene un libro acerca de Madero con respecto a su espiritismo, ¿no? Y que hay 2 periodistas que vienen, no sé si de Nicaragua, que estuvieron presentes durante el mandato de Madero y después pues desaparecen cuando la decena trágica. Pero ellos vienen a buscarlo precisamente por el espiritismo. No sé qué tanto sepan ustedes si Beatriz Gutiérrez Müller tiene algunas fotos ahí en su libro y si sean del archivo de Casasola. Desconozco. Okay. No voy a mentir, desconozco, sí. Pero… En Palacio Nacional está el recinto de homenaje a don Benito Juárez y en ese recinto existe una biblioteca y archivo. El archivo es de Francisco I. Madero y es documentación personal de Madero, que son cartas personales de negocios, fotografías, y hay un grupo bastante importante de cartas espiritistas. Entonces, se ha hecho, a partir de ese material, se han hecho publicaciones sobre el espiritismo. Yo creo que tiene que ver con esto que está comentando respecto a Beatriz Gutiérrez. Seguramente ese fue el material que ella tenía para poder escribirlo. La esposa de Carstens, cuando Carstens era el secretario de Hacienda, también tuvo acceso y ella también publicó un libro sobre el espiritismo y Madero. Entonces, yo creo que ese ha sido el fondo para ella, seguramente. Gracias. A ustedes, gracias. Muy bien, pues si les parece vamos cerrando nuestra charla. Esperamos vernos el viernes para el concierto de Bellas Artes a las 7 de la noche y en una semana, o sea el martes 24, sí, ¿verdad? 24, vamos a hablar ahora sobre el otro personaje de marzo de nuestra historia nacional. ¿Quién será? Benito Juárez. No vamos a dejarlo, le hemos dado toda la cabida a las mujeres en el mes, pero Benito Juárez es importante también, entonces vamos a hablar sobre Benito Juárez, ya les haremos llegar la invitación. Y bueno, por lo pronto le agradezco muchísimo a Vania que nos haya compartido su pasión, gracias. Su archivo, sus ganas, su gusto, para tenerlo allá en la nueva sede y para platicarnos aquí en cortito con esta calidez que la distinguen. Muchas gracias a todas y a todos y muy buena tarde y noche. Muchas gracias.